qué es la libertad financiera y qué no es, ¿no? Porque yo creo que hay muchas veces gente que empieza a hablar de libertad financiera y yo creo que se hace un poco, y perdón la expresión, la picha un lío, ¿no? Trabajas, pero no tienes la sensación de ser tu dueño de tu tiempo, ¿no? Al final parece que no te da la vida para nada, ¿no? O sea, que estás en la rueda de la rata, que el señor Kiyosaki en su libro lo comentaba muy bien, que luego incluso hablaremos un poquito de él. Esa es la primera sensación de darte, ¿no? O sea, al final yo creo que nadie busca esa libertad financiera de por sí, sino que hay cosas que pasan en tu vida que te hacen decir, aquí algo pasa y tengo que conseguir algo, ¿no? O sea, si cuando te encuentras muchas veces que te levantas a las 8 de la mañana y te vas a la cama a las 10 o a las 11 de la noche y no has hecho lo que tú has querido, pues yo creo que es un punto en el que tienes que darle una vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué es la libertad financiera? Pues es el momento en el que tus ingresos pasivos son lo suficientemente para pagar tus gastos. Esa es la libertad, ¿no? Es decir, no necesito unos ingresos adicionales y dependo de estos ingresos pasivos, ¿no? ¿Qué son estos ingresos pasivos, no? Yo creo que hay muchas veces estos errores, ¿no? De qué son los ingresos pasivos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Rentas de alquileres son unos ingresos pasivos, ¿no? Pues pueden ser pisos de veraneo, casa de veraneo, pueden ser garajes, etcétera. Intereses y dividendos conseguidos con acciones y bonos, que esto es correcto, pero yo añadiría que muchas veces nos encontramos con, por ejemplo, los indexados, que si tienes indexados de acumulación, se te va a ir quedando ahí, ¿no? Entonces hay que tenerlo por ahí también en cuenta. Hablan de royalties, cánones, patentes, libros, etcétera. Entonces, al final la idea es juntar absolutamente un poquito todo aquello que te puede dar ingresos pasivos, que sobre todo se centra en eso, en decir, tú si mañana decides no trabajar, ¿cuánto vas a poder ingresar, ¿no? O sea, que si te da, pues entonces es que estás cerca de esa libertad financiera, ¿no? Tienes que hacerte un poco el cálculo de tus necesidades, ¿no? Pues que viene dependiendo pues, de tus situaciones y de los ingresos pasivos que vas obteniendo. Pues realmente cómo poder conseguirla, ¿no? O sea, que realmente yo creo que es algo que tampoco es imposible, ¿no? Entonces, lo primero que os voy a dar es una web que se llama lahormigacapitalista.com. No sé si la conocéis, pero yo creo que ha sido una de mis preferidas, claramente, y donde he leído y he releído y he sacado datos y he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Entonces, simplemente os la recomiendo, ¿vale? Dentro de todo, ¿no? Entonces, pues aquí sobre todo habla pues de 3 métodos o la gente hace como 3 cosas, ¿no? Incluso alguno podría añadirlo, ¿no? El método de la hormiga capitalista, que bueno, que es como lo dice, que es simplemente pues intentar ahorrar una parte de tu sueldo para poder invertirlo. O sea, se trata de eso. O sea, no va a venir el dinero del cielo sin más, ¿no? Sino que simplemente tienes que empezar a pensar que tienes que ahorrar algo de tu dinero o una parte relevante de tu dinero para hacerlo, ¿no? O yo qué sé, también te habla del método de la baja emprendedora, y es que desarrolles tu proyecto empresarial y que ese proyecto empresarial, pues al final te funcione y consigas una cantidad de dinero pues más o menos importante, ¿no? Y luego, por último, habla del método del oso perezoso, pues que al final es lo que hace la mayor parte de la gente, y es que pues está esperando a que le toque la lotería, y con que le toque la lotería, pues así consiga pues tener esa libertad financiera, ¿no? Tienes que pensar en tu número, ¿no? Ese número yo creo que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo te puede cambiar. Por ejemplo, sensación de seguridad financiera, pues 1.000 euros al mes, 12.000 al año. Claro, depende de la situación personal, depende de los hijos, etcétera. Todo esto cambia completamente, ¿no? Yo me acuerdo que en un punto determinado, cuando no tenía a mi hija, pensaba en una sensación de seguridad financiera de ese estilo, ¿no? Porque estás solo y bueno, con esto me vale. Pero luego te das cuenta que todo te va cambiando, ¿no? Seguridad financiera, por ejemplo, 2.000 al año, independencia financiera, 3.000 euros al año, 36.000, independencia absoluta, por ejemplo, 10.000 euros al mes, 120.000. Cada uno tiene su número, ¿vale? Entonces yo creo que eso es la parte importante, pero yo creo que crearte los 4 números, yo creo que es la recomendación que te daría, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vas a ir viendo en cada momento en qué situación estás, porque si dices, no, quiero la independencia absoluta, pues, macho, ya puedes pelearte, que lo tienes complicado para conseguirlo, pero en cambio en el resto, pues yo creo que puedes ir teniendo tus pequeñas milestones, ¿no? O sea, o tus objetivos, diciendo qué es lo que, quieres, conseguir, ¿no? Entonces, algo así, pues ponértelo y tenerlo más o menos, claro, ¿no? Que yo creo que es una parte, importante, ¿no? Luego, piensa en una estrategia para conseguirlo, ¿no? Que eso es lo que se ha comentado antes, ¿no?
primero, no tiene que ser una estrategia única, puede ser la suma de varias estrategias. O sea, que es que hay gente que piensa solo en una estrategia y no, o sea, puede ser una combinación de ellas y puedes pensar en más cosas, ¿no? O sea, que a veces puede salir de una cosa genial y otra fatal, ¿no? Piensa que existe inflación, ¿vale? Porque yo creo que es algo que tengo la sensación de que hay mucha gente que piensa que no existe inflación, incluso se está sorprendiendo, ¿no? Es que ahora hay una inflación de un 6 y pico por ciento, ¿no? Piensa que hay inflación, va a haber momentos con una inflación elevada y otros momentos con una inflación pequeña, pero dentro de tu estrategia piensa que tiene que haber inflación desde el punto de vista de activos que te permitan mantenerte ante problemas inflacionarios. Y es algo bueno, sorprende que haya gente que no lo piense, ¿no? Como estrategias, sobre todo, te diría que hay dos que son las que veo más claras, ¿no? Una, el tema inmobiliario y otro, el tema de bolsa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmobiliario, piensa en los alquileres, pero hazte los números reales. O sea, porque no veis la cantidad de gente que cuando hablas de rentabilidades y demás cosas, se dice, bueno, voy a sacar un 7%. Y piensa que él es modo Dios y que no va a tener ningún tipo de problemas, ¿no? Y realmente tienes problemas con impagos, tienes problemas con reformas, tienes problemas con gente que se te va, que tienes que coger otra persona, etcétera, que hace que la rentabilidad no sea tanta como puede parecer, ¿no? Entonces siempre tienes que calcularle 2 puntitos por debajo de esa rentabilidad bruta que te sale mínimo. Como una ventaja yo creo que importante del tema inmobiliario es que se correlaciona mucho con la inflación. Es decir, el inmobiliario te va a subir muy cerca de cómo puede subir la inflación, los alquileres en una situación más o menos normalizada te van a ir subiendo como sube la inflación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que algo de inmobiliario hay que tener, o sea, que es algo que me parece correcto. También lo dicho, depende lo que pienses desde el punto de vista de vida. O sea, es decir, que si tú en un momento determinado pues dices quiero tener libertad para cambiarme de país, el inmobiliario no tienes que tener tanto, porque entonces el inmobiliario, digamos, te posee. Tema de bolsa, pues que puedes tener unas caídas bestiales que te puedan acojonar. Lo que he dicho, ¿no? Recomendación, indexados o estrategias de semi-indexación, ¿no? O sea, que hay fondos de inversión en los que pues las comisiones pues son parecidas a indexados, o sea que puedes andarte ese 0,5, 0,6%, ¿vale? Que puede ser un poquito más alto, pero bueno, con ese 0,2, 0,3, 0,4%, pues depende del estilo de gestión de esa persona, puede merecer la pena. Pero piensa que un estilo de gestión en el que te estén cobrando igual un 2%, un 2 y pico por un 1,5 más no sé cuánto de comisión de éxito y tal, la probabilidad de que ganen se va reduciendo, ¿no? Y luego un poquito la regla del 4%, ¿no? Que bueno, que luego lo hablaremos, que yo creo que también es una regla, digamos, importante para ver cuánto, digamos, dinero necesitas tenerlo, ¿no? Bueno, la regla del 4%, que yo creo que en algún vídeo lo he hablado. Igual alguno lo conoce, otros igual no lo conocen, pero voy a intentar con este gráfico explicarlo, ¿no? Bueno, lo primero, no es una regla que se cumpla en un futuro, es una regla que se ha ido cumpliendo en los últimos 80, 90 años que ha habido todos estos cálculos, que incluso se ha institucionalizado. Por ejemplo, había sacado, os traía aquí, ¿no? Como un panfletillo de la Caja Rural de Navarra, cómo lo explicaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, era algo que incluso me ha sorprendido, ¿no? Cómo los bancos incluso lo han ido metiendo dentro de su trabajo, ¿no? Bueno, es relativamente sencilla, pero sobre todo lo que te dice es, la regla del 4% es qué porcentaje tendrías que tener, digamos, en acciones, todo acciones o nada de acciones, y sacando una cantidad de dinero anual. Es decir, que tú de la cantidad que tienes ahorrada sacarías el 3%, el 3,25%, el 3,50%, etcétera, hasta el 5%. Y calcularías cuántos años te quedan de vida, ¿vale? Yo creo que ese punto queda un poco chungo, ¿no? Porque dices, ostras, ¿cuántos años me quedan de vida? Pues bueno, más o menos poder calcularlo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que tengo 46 años, pues digo, pues ¿cuánto me puede quedar de vida? Pues 40, 50 años. Pues, por ejemplo, pues yo podría hacerme con mis 40 años, ¿no? Igual resulta que podía hacer el cálculo. Entonces, haciendo tú el dinero que tienes y calculando cuánto de ese dinero vas a ir retirando anualmente, pues te va a dar esos números, ¿no? Lo que yo creo que es importante de este gráfico es sobre todo fijarnos, ¿no? Cómo la frontera eficiente, digamos, sobre todo estaría en estas cantidades
alrededor del 4, 3%, 3,50, 3,25, ¿no? Con todo, ha habido mucha gente que hace más cálculos, que lo vuelve a poner, ¿no? Pero sobre todo es pensar, ¿no? Que más o menos esta regla del 4%, que puede ser 3,65, 3,25, 4,25, pero quedaros que hay una cantidad de dinero en la que puedes hacer los cálculos, decir, ¿cuántos años me quedan? Pues 40 años, si saco al 4%, pues en el 93% de las veces voy a llegar vivo. Es decir, que no me he consumido todo el dinero que tengo si invierto en acciones, ¿no? Lo que es importante, fijaros, que aquella persona que invirtiera 0 en acciones, la probabilidad de llegar vivo al final de esa vida se reduce de una manera, pues digamos, bastante bestia, ¿no? Y sobre todo un poco el tema de pasar a la acción, ¿no? Pues eso, que vas a necesitar dinero y ese dinero hay que ahorrarlo. Hay métodos de ahorro. Yo lo que siempre he intentado hacer es el método del preahorro, que suena muy chorra, pero es al final, es quitarte una cantidad de dinero al principio del mes y esto digo, lo ahorro, ya está, ¿no? O sea, y así no lo veo, no lo quiero sentir, ya está. Igual soy una persona débil y hay gente que es muy buena y que sabe todo y tiene control. No, yo me lo hacía así, preahorro y ya está, ¿no? Sin más. Sin invertir es prácticamente imposible, ¿no? Conseguir esa libertad económica, ¿no? Entonces, y para invertir vas a tener que asumir riesgos, ¿no? Puede ser un inmobiliario en el que tiene riesgos de todo lo que podemos hablar, de impagos, de tal, de que te entre alguien, etcétera. En bolsa, que tengas un momento en que la bolsa se desplome un 30, un 40%, etcétera, o problemas, ¿no? Entonces, pero hay que invertir, ¿no? O sea, que el que piense en el que va a poder conseguir una libertad financiera sin asumir riesgos está totalmente equivocado. O sea, tienes que invertir. Puedes conseguir, alguno puede haber conseguido esa libertad financiera, que le ha tocado el Euromillones, pero realmente tienes que, digamos, invertir, ¿no? No es fácil, o sea, porque es que alguna vez por ahí hay gente que dice, no, es que esto es fácil y parece que todo es chupado, ¿no? Es más complicado de lo que parece, hay que leer, hay que estudiar, hay que ver cómo hacerlo y bueno, y que no es tan sencillo, ¿no? Es que muchas veces al final parece que todo el mundo te habla, esto es genial, esto es más fácil que ni sé y demás, y dices, pues a mí no me parece nada fácil, o no me ha parecido nada fácil, sinceramente, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Actualmente, ¿qué hago con mi libertad financiera? Colaboro con otras empresas, realizo inversiones, objetivo del 4%, sigo con mi canal de YouTube, lo que ayudo, pues intento ayudar a personas a aprender temas de economía, colaboro en economía directa cuando puedo, el Twitch con Jordi Yatcher los lunes a las noches, que lo recomiendo, que es bastante divertido, y sobre todo una de las cosas que veía, ¿no? O sea, que parecía que, pues yo qué sé, cuando amigos les comenté que había conseguido esta libertad financiera, ¿no? Todos pensaban que no iba a hacer absolutamente nada, que iba a dedicarme al Sálvame, ¿no? O sea, que iba a ponerme a las 5 de la tarde, o no sé a qué hora es, a ver el Sálvame y ya está, ¿no? Y al final dices, no, joder, hay muchas cosas que se pueden hacer en las que te guste hacerlo. Igual, casi seguro os digo que soy pues un economista frustrado, o sea, porque al final me encuentro que siempre me ha gustado mucho todo el tema de economía y demás, y al final, desde el punto de vista de empresa, pues no puedes utilizar tanto o estudiar o leer o aprender o analizar empresas o analizar balances, que también me encanta mucho, ¿no? Entonces, pues al final tienes, ¿no? También es cierto que gracias a eso también pues tienes que aprovecharlo para gestionar un poquito el dinero, ¿no? Entonces yo creo que es algo tremendamente importante, digamos en mi caso, ¿no?